Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, quizás sorprenda un poco este vídeo que os traigo de todo o casi sobre Un lugar en el tiempo, una película del año 1980 que la verdad que tengo una historia bastante curiosa con esta película, que además está relacionada también con mi hermana, que el otro día lo comentábamos. Todos conocéis que soy un gran seguidor o un gran fan de Christopher Reeve y sobre todo de su película Superman. Más que nada fue porque fue la primera película que vi en su día en el cine y eso me dejó marcado tanto para ser un superamante del cine y actualmente o desde hace ya unos años también de las series y sobre todo del tema de superhéroes, que como podéis comprobar pues colecciono figuras, cómics y tal, aunque muchas veces o prácticamente nunca hablé del tema de cómics o de figuras y tal. La verdad que muy poco. Para ser un canal de tema friki, hablo muy poco de cosas friki, sinceramente. Prefiero hablar de otras películas, otras series y otras cositas. Últimamente he tenido como una especie de caos mental extraño. Me ha dado por ver películas con finales o con tramas un poco así, diferentes, impactantes, porque la verdad que yo me canso de ver siempre lo mismo, igual que todo el mundo, de tantas secuelas, tantas precuelas y tantos rollos. Y entonces decidí, voy a mirar cositas que me sorprendan. Y buscando por ahí información, películas que te pueden sorprender, su trama, sus finales y tal. De hecho he visto Predestination, que no lo había visto. He visto Forgotten, una película coreana que está en Netflix. Y algunas cositas más por ahí. Fracture, o Fractura también, que también está en Netflix. Y algunas más. Y entonces mi cabeza ya lleva un tiempo pensando, ostras, yo me recuerdo haber visto una película de Christopher Reeve que juraría que viajaba en el tiempo y tal, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Casualmente, por otro lado, mi hermana le estaba pasando lo mismo. Es una cosa muy curiosa, esto. Total, empecé a indagar y finalmente di con el título de la película. Y no es otra que Somewhere in Time, o más conocida aquí en España como Un lugar en el tiempo, una película del año 1980 y que buscando encontré una edición, la verdad que bastante correcta, en Blu-ray, y yo dije, pues esto me lo tengo que comprar porque yo tengo ahí como un estanque con esta película que no acabo de entenderlo. Yo recuerdo que la vi aproximadamente con 17 años, una cosa así. No sé muy bien si la vi porque mi padre la trajo del videoclub diciendo, anda, mira, sale Christopher Reeve, el Superman, y esto le va a gustar a mi hijo porque sale Christopher Reeve. O la dieron en un pase de televisión porque coincidí hablando con mi hermana, que ella la había visto con unos 12 años, una cosa así, como nos llevamos 5, pues yo dije, pues más o menos, pues yo con 17. Y la verdad que estaba últimamente bastante obsesionado con esta peli. Y entonces, como os digo, la encontré, la tengo aquí. Aquí tenemos un Christopher Reeve totalmente diferente de los papeles que tenemos de él, o básicamente de las 4 películas de Superman, que la tercera y la cuarta, pues ya sabes que son reguleras. Después hizo, junto con esta, para salirse un poquito del tema, porque nada más que le hacían ofrecerle que papeles de héroes de acción, películas de aventuras y cositas así, después del éxito que tuvo con Superman 1 y Superman 2. Y entonces él quiso cambiar un poquito de registro y cuando le ofrecieron este proyecto, pues dijo, pues mira, así puedo demostrar yo lo buen actor que soy, porque él de hecho venía del teatro, que debutó junto con su amigo Robin Williams, que la verdad que la amistad les acompañó hasta el final de los días de Christopher Reeve después del lamentable o trágico accidente que tuvo al caerse de un caballo, y después ya sabemos pues también la trágica muerte de Robin Williams. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces empezó en el teatro, como os comentaba. Y aquí la verdad que supongo yo que él dijo, pues mira, quiero yo pues enseñar que puedo ser o mostrar que puedo ser un buen actor, y quiero hacer también una película pues así demostrando mi vis cómica, un poquito también dramático, y la verdad que con su sola presencia, que 1,90 m y pico que medía y tal, pues puedo ser el protagonista de algo diferente a lo que llaman encasillado, porque estuvo encasillado toda la vida el tema de Superman. Bueno, la película por dentro es así, y bueno, te trae el tráiler, te trae un documental muy bueno de 1 horita explicándote cómo se hizo la película y algunos detalles y tal, y después te viene en Blu-ray, aquí tenéis la película, sobre todo aquí con un detalle que es el reloj, Christopher Reeve, y un librito que te trae aquí dentro, también explicándote pues cositas de la peli y tal, que está bastante interesante, y de nuevo el reloj, que tiene bastante protagonismo en una parte de la película, por lo menos en el principio y el final. Yo no sé si habéis visto esta película o no. Si no la habéis visto, yo os recomiendo a que la rescatéis,
o que la veáis, la recuperéis por primera vez, por decirlo de algún modo. Porque la verdad que es una película que es una... entre drama, más bien drama romántico, con algunos atisbos, algunos toques de comedia muy leves, pero básicamente es una historia de amor de la más endulzada que podáis encontrar, vamos, superando a Titanic y a muchas otras. O sea, esto es como si hubieras cogido una batidora, metes azúcar, metes melaza, metes panela, metes todo lo que tiene, lo remueves y dices, suéltalo y a ver qué sale. O sea, súper de esas endulzadas de el amor imposible, tengo que encontrar el amor de mi vida y cosas así. O sea, que los que tengáis una vena un poco romanticona, aunque no lo penséis, yo también la tengo. De hecho, algún día a lo mejor hablo de mis películas románticas que forman parte de mi colección, como El diario de Noah o Love Actually, que es una película que me pongo todos los años en Navidad, porque la verdad que me da un poquito de energía en esas fechas que son un poco reguleras para mí. Ya sé que tengo pendiente el vídeo de Fury Road, pero es que estaba esperando a ver si salía Furiosa en streaming y cositas así para poder hacer una comparativa y una cosa que estoy montando. Entonces, bueno, supongo que me perdonáis y os traigo este primero y luego os traeré pues, el de Fury Road, que ya estoy poniendo por ahí algunos shorts y tal. Básicamente, os quiero comentar que si no habéis visto la película, posiblemente voy a decir, os voy a explicar algunas cositas que puedan resultar un spoiler, porque claro, es una película del año 80, o sea, tiene la película ahora mismo 44 años. Pero bueno, intentaré no soltar demasiadas cosas sobre la trama, pero me imagino que al hablar de efectos especiales, viajes en el tiempo y algunas cositas así, sí que tendré que comentaros, y a lo mejor os pongo por aquí abajo, por aquí arriba, algún rótulo de alerta de spoilers, más que nada para dejaros con un poquito con la intriga de qué va la película y tal, aunque bueno, ya os lo estoy diciendo que es de viajes en el tiempo y una historia de amor. Pero cómo es la consecuencia de viajes en el tiempo y la historia de amor es otro tema. Bueno, en esta película básicamente Christopher Reeve es un dramaturgo, es un escritor de obras de teatro y nos encontramos en el año 1972, que acaba de presentar una obra de teatro que está teniendo bastante éxito, y se presenta una señora allí que le regala un reloj y le dice una frase ahí que te deja intrigado, vuelve a mí. Y dice, bueno, pues vuelve a mí, ¿qué significa esto? Esta señora tal. Y él también se queda así un poco pillado, pero de ahí no pasa la cosa. Bueno, pasan 8 años, un salto así en el tiempo sin explicarte nada de nada, y dices, bueno, a ver para dónde tira la película. Y nos encontramos a Richard Collier, que es su personaje de Christopher Reeve, que tiene una crisis creativa, está escribiendo su última obra después de haber estrenado muchas, haber ganado premios y tal, porque vemos ahí que tiene algunos diplomas, algunos premios y tal, de teatro. Tiene una crisis de estas de creativa y dice, pues me voy a dar una vuelta por ahí, me voy a hacer un viaje a ver si se me despeja la cabeza y puedo encontrar un sitio donde inspirarme. Y casualmente, pues en su viaje da con un hotel, el Gran Hotel, y se hospeda allí. Y cosas de la vida, casualidad, destino, llámale como quieras, allí tienen una especie de sala de los recuerdos y mirando por recuerdos, cositas que por allí tal, descubre el retrato de una actriz de principios del siglo XX, más concretamente en 1912, que se llama Alice McKean. Y entonces se queda intrigado con ella, se acabará pillando, empezará a investigar, querrá saberlo todo sobre ella, y entonces todo esto desembocará dando un giro a los eventos de la película en un viaje en el tiempo. Pero un viaje en el tiempo muy diferente a lo que hemos visto en esa época de los años 80, como puede ser a lo mejor El experimento Filadelfia, El regreso al futuro, teniéndola ahí como number one, y algunas otras películas de viajes en el tiempo, porque básicamente no hay ninguna máquina del tiempo. O sea, efectos especiales hay prácticamente cero. Más que nada son unos efectos especiales con sobreimposición de imágenes que luego ya os explicaré. Y a raíz de esta historia y de esta obsesión y de ese viaje en el tiempo, pues nacerá una historia de amor que ya estaba predestinada a que sucediera. ¿De dónde surge la idea para hacer esta película? Pues básicamente de una novela, como muchas películas son adaptaciones de novela. Y en este caso, del guionista y escritor, sobre todo de tema de ciencia ficción, un poquito así de misterio, terror y tal, Richard Matheson, creador, por ejemplo, de el guión y la historia de la película de Steven Spielberg, Duel, o El diablo sobre ruedas, como se llamó aquí en España, y también de libros como, por ejemplo, Soy leyenda o El hombre menguante, que también se hizo una adaptación y que es una película
que flipa los efectos especiales como están hechos de esa película, ¿eh? Algún día habrá que comentarla también. ¿De dónde surgió la idea para escribir la novela? Pues Richard Matheson, básicamente, estando de vacaciones con su familia, fue a parar a un lugar que había un teatro, y en este teatro había un cartel antiguo de la actriz Maud Adams. Y él pensó, ostras, ¿cómo sería viajar en el tiempo para poder verla actuar? Como por ejemplo, yo que sé, yo fuera a ver un concierto de Frank Sinatra viajando en el tiempo, porque dijera, ostras, pues no lo he visto nunca y me gustaría verlo en sus tiempos mozos en Las Vegas, pues algo así. Y de ahí, ya sabéis que de cualquier lugar puede salir la idea para una película, una novela o lo que sea, surgió ya la primera piedra del camino. Después se fue a hospedar a el Hotel del Coronado, sito en San Diego, y allí ya le empezó a venir un poquito más de inspiración y fue donde ubicó toda la acción de su novela. Y allí pues pensó toda la historia de Liz, de Richard y tal, y finalmente en febrero del año 1975 se publicó la novela. Como curiosidad, el título de la novela es Big Time Retour, que es básicamente un trozo de un diálogo que extrajo de una novela de William Shakespeare, Ricardo II, y fue lo que le gustó porque viene a decir Oh, Call Yesterday, Big Time Retour. Básicamente, traduciéndolo yo muy libremente, sería cualquier tiempo pasado fue mejor. Podríamos traducirlo así, aunque no sea ese el significado. Bueno, pues una vez publicada la novela, por ahí aparece el productor Stephen Simon, que va a su librería habitual y lo encuentra, empieza a ojearle y dice, pues esto parece que está interesante. Finalmente se pone en contacto con Richard Matheson a principios del año 1976 y le dice que estaría muy bien llevar su novela a una película y que le ofrece que se la pueda adaptar en un guión cinematográfico. Bueno, damos un salto en el tiempo de un par de añitos, año 1978, y el director francés Janot Schwartz, que tenía en su haber una película que se llamaba Bichos, Bugs, no sé si la habéis visto, como una especie de cucarachas gigantes y tal, bueno, la tenéis por ahí, bastante bizarra. Después, en el año 80 y pico, dirigiría Supergirl, pues en aquella época salvó de una crisis a la Universal porque el director original, John Hancock, de Tiburón 2, dijo que no podía con el proyecto tal, lo abandonó y la Universal recurrió a él pues para rodar la secuela de la famosa película de Steven Spielberg, que por cierto tenéis vídeo aquí en el canal, de Tiburón 2 no. Y entonces pues dirigió Tiburón 2. Básicamente, Janot le dijo a la Universal, bueno, yo os he hecho este favor, puede ser que algún día os pida yo que hagáis un favor por mí. Le dije, no, bueno, pues puede ser, tal. Total, aparece por allí el productor, como os he comentado antes, Stephen Simon, y le da un ejemplar de la novela a Janot y le dice, míratelo porque yo creo que esto podría ser una buena película. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya le ofrecen una idea así, pues a alguien que tiene interés en rodar o algún proyecto, se la leyó en una noche, lo llamó el otro día y le dijo, puedes contar conmigo, por lo tanto ya tenía director y aparte guionista, que era propio escritor de la novela, Richard Matheson. Y le dijo, ponte las pilas que tenemos que pulir el guión que previamente ya habían estado escribiendo. La película, como os iba comentando antes, se iba a llamar Big Time Retour, pero era un título que no acababa de pegar, que no le sonaba bien a ninguno, ni a los productores, ni al guionista, ni al director, a nadie. Y por aquellas casualidades de la vida, Stephen Simon, el productor, dice, ¿y por qué no lo llamamos Somewhere in Time? O traducido al español, en algún lugar del tiempo. Y todo el mundo estuvo súper contento y dijo, ostras, pues es un título que pega y además va muy acorde con la acción de la película. Y por eso se llamó En algún lugar del tiempo. ¿Qué pasó? Ahora tocaba llevar el proyecto, el guión, la idea a la Universal para que financiara la película. Pero la verdad que la Universal no estaba por la labor. Pensaban que era una película que como no tenía efectos especiales, años 80, 1980, después ya iban a salir Cazafantasmas, Regreso al Futuro y lo iba a petar mucho los efectos especiales. De hecho, ya había muchas películas de ciencia ficción, Guerra de las Galaxias, Imperio Contraataca y por ahí ya rondando también. Le dijeron que no veían que fuera a tener un público potencial y que pudieran llegar a buen puerto y sacar beneficios del proyecto. Pero ya nos les dijo, acordaros que yo hice Tiburón 2 como un favor a vosotros, por lo tanto vosotros me debéis un favor. Total, la Universal, así a regañadientes, le soltó 4 millones de dólares, un presupuesto mínimo para la época, y apáñate como puedas y búscate la vida, que no vas a tener más, y rueda con esto la película. Bueno, pues tocaba
rodar la película. Y en un principio, Matheson, el guionista y aparte escritor de la novela, pensó, ostras, pues el Hotel del Coronado, donde yo estuve hospedado y donde está ambientada mi novela, sería un buen punto para rodar la peli. Pero tenía, aunque era antiguo, tenía algunas cositas que habían cambiado, lo habían modernizado, tenía muchas antenas de televisión para las habitaciones y tal, y no iban a desmontar medio hotel para rodar la peli, y no les acabó de convencer. Dijeron, pues vamos a buscar otra ubicación para rodar la película. Casualmente un miembro del equipo trajo un libro con fotografías de antiguos hoteles de principios de siglo, hoteles que se conservaban así en plan antiguo y tal. Entonces, en una de las fotografías aparecía el Gran Hotel, protagonista de la trama de la película, porque se podría decir que es otro personaje más, el hotel, sito en la isla Mackinac en Michigan. Una isla muy curiosa porque no se deja que circule ningún tipo de vehículo a motor por ella. O sea, si quieres ir por allí tienes que ir en bicicleta, a caballo, con carros tirados por caballos y todo el tema. Solo deciros una curiosidad. Durante el rodaje todo el mundo se desplazaba en bicicleta, todos, director, actores, productores, tal, con carros para llevar todo el equipo técnico y solo les dejaron llevar un vehículo, porque las cámaras, los focos y tal, que era lo más pesado, no lo iban a llevar en carros y así siempre lo tenían guardado para irse desplazándose. Una cosa muy curiosa. Después, no les dejaron hospedarse tampoco en el hotel porque en aquella época era un lugar de retiro de unos religiosos y entonces se tuvieron que hospedar pues en otros hoteles cerca de donde estaba el Gran Hotel. Hicieron allí piña porque como no había mucho presupuesto y entre todos hicieron el trabajo de todos. Básicamente entre todos colaboraban, pues uno hacía la comida, el otro rodaba, el otro pues ahora te ayuda a poner las luces, aparte de actuar y las funciones que les tocaba a cada uno de los miembros del equipo. O sea, se hicieron como si fuera una gran familia. Christopher Reeve fue elegido como el protagonista Richard Collier, este dramaturgo y tal, que quiso dar un cambio o buscar alguna cosita para él mostrar al mundo que podía ser un buen actor, aparte de ser Superman, porque eso ya se quedó encasillado para siempre. Lo que pasa es que tenía unas dudas sobre el tema del viaje en el tiempo. Básicamente porque él pensaba, ¿cómo vamos a hacer esto para que sea creíble para el público que vaya a ver la película si no hay ningún tipo de efecto especial y tal? Pero finalmente le explicaron cómo lo iban a hacer, la idea, y dijo, bueno, pues esto me interesa bastante. Y entonces por eso se dejó llevar por el proyecto y dijo, pues vale, pues entro dentro. Para el interés amoroso de Richard Collier, el personaje encarnado por Reeve, se contrató a la actriz Jane Seymour, que supongo que muchos la conoceréis, sobre todo gente que sois de mi edad, por ser la protagonista de la serie aquella que estaba ambientada en la época del western, la Doctora Quinn. Después lo hemos visto en otros papeles, en otras series, en otras pelis, pero siempre se nos quedará como que es la Doctora Quinn. ¿Y cómo llegó Jane Seymour a hacer el papel protagonista de la película? Es muy curioso. Buscaron entre diferentes actrices, pero querían dos características. La primera, que tuviera un halo de misterio así en la mirada y aparte una belleza así como un poco especial. Que no supieran muy bien lo que está pensando. Y por otro lado, que es lo más curioso de todo, es que no se hubiera enamorado nunca. A todas las actrices que las quisieron contratar les preguntamos, ¿se ha enamorado usted alguna vez? Sí, yo me he enamorado. Bueno, pues entonces nada. Y le preguntaron a Jane Seymour y dijo, pues yo no me he enamorado nunca. Y entonces dijeron, pues esto es una buena actitud para el tema del papel, porque así en su propia piel va a vivir lo que es este amor, vamos, de flechazo y un amor de estos de máxima locura, que va a vivir el personaje de Elise. Y es perfecta para el papel. Como curiosidad, a la hora de las pruebas estas que se suelen hacer para ver si hay química con tu partner en la película, en este caso Christopher Reeve, Jane Seymour se presentó vestida de época y cuando entró allí, que estaba el productor, el director, el propio Christopher Reeve, se puso a charlar con él pues, de diferentes temas, mientras que los productores y el director lo observaban. Y entonces vieron que había mucha química y era perfecta para el papel y dijeron, Seymour, contratada. Después tendríamos por ahí un pequeño mínimo papel, la actriz Susan French, que hace de la Elise ya en su edad avanzada, también un punto bastante potente, sobre todo al principio de la trama de la película, que curiosamente ya había trabajado con Janot en Tiburón 2 y dijo, pues mira, yo creo que puede dar bien el papel conforme es la Elise ya mayor de otra época. Como el tercero en discordia y evidentemente que tenía que hacer de contrapartida de Christopher Reeve, se pensó en el actor Christopher Plummer,
un actorazo, vamos, como la copa de un pino, para que hiciera del representante de Elise, su albacea, su representante, su protector y alguna cosita más, que se llamaba William Robinson. Es curioso porque Christopher Plummer, por aquella época, era un ávido lector de novelas de ciencia ficción, especialmente con temática de viaje en el tiempo. Y él quería trabajar en alguna película que le ofreciera la oportunidad de viajar en el tiempo. O por lo menos que se tratara el tema. Y básicamente cuando le llegó la historia, se la leyó, dijo, ostras, pues esta es mi oportunidad, y decidió participar en la película por eso. Para que veáis las razones por las que un actor o otro puede empezar a trabajar en una película o elegir el trabajar en un proyecto por cosas súper curiosas. Después también tenemos en un pequeño papel al actor Bill Irwin, que haría de botones, de chico para todo, o en este caso señor para todo, porque ya tiene edad de jubilarse, que sería Arthur. Y una cosa muy curiosa es que cuando lo ficharon le dijeron que tenía que traer, si tenía, una fotografía suya de cuando era pequeño, tenía aproximadamente 5 o 6 años, porque tenían que buscar un actor jovencito para que hiciera las veces de él en la época del pasado. Y entonces básicamente estuvieron haciendo un casting, buscaron y contrataron a un muchachito de esa edad de nombre Sid Haden. Como curiosidad, o doble curiosidad, el actor William H. Macy, que supongo que ahora lo conocéis, porque bueno, es súper conocido ahora, de comedias y tal, hace un pequeño nada, no se podría considerar ni un cameo, porque en aquella época tampoco era muy conocido, un papelito como un crítico de teatro que sale al principio cuando vemos en primera instancia a Richard Collier, Christopher Reeve, cuando la señora llega con el reloj y tal. Y aparece por allí, os dejaré alguna imagen para que lo veáis. Y después el propio Richard Matheson sale en un papelito, en un cameo, haciendo de un huésped del Gran Hotel que se cruza con Christopher Reeve en una escena bastante cómica. Y a la vez, la propia hija de Richard Matheson, Ali, también hace el papel de una estudiante de teatro que está en la fiesta del principio de la película. O sea que para que veáis que aquí está todo el mundo metido. El viaje en el tiempo, quizá una de las cosas más difíciles para hacer o de recrear sin tener una máquina del tiempo. Y aparte, cómo está planteado en la película lo de viaje del tiempo, que es con autosugestión o por autohipnosis. Una cosa muy curiosa a la hora de viajar en el tiempo, que en la película está mejor explicado porque hay un profesor de física que lo explica un poquito mejor y que yo ahora no me voy a explayar. ¿Cómo podían hacer un viaje en el tiempo básicamente sin ningún tipo de efecto especial o con los mínimos, porque ya sabéis que no tenéis presupuesto, y sin una máquina del tiempo? Pues intercalando imágenes. Lo que hicieron fue, en la estancia donde estaba el personaje de Richard Collier en la época actual, en ese caso en el año 1980, lo combinaron con imágenes que se rodaron después de la ambientación del hotel, como si fuera principios del siglo XX, en el año 1912. Y lo que hicieron fue hacer como una especie de sobreposición de imágenes, como que vamos viendo por medio de como una especie de proyección de imágenes, como se va viendo la estancia en plan antiguo y en la actualidad. Eso está, por un lado, muy bien. Cambios de luces, también. Te dan la sensación de que estás viajando en el tiempo, como si fuera una especie de túnel, una cosa así se podría decir. Y después el sonido. El sonido es una parte fundamental, porque para que saber nosotros que ha conseguido su objetivo de viajar en el tiempo, lo primero que escuchamos, una vez que se ilumina la escena y tal, si veis la película la habéis visto, ya lo entenderéis, se escucha el relinche de un caballo. Y entonces eso te da como la situación, porque no escuchas coches, ni ruidos en la calle, ni nada, de que ha viajado en el tiempo o en otra época porque se escuchan caballos. Y entonces rápidamente te puede venir la imagen de, bueno, en aquella época se utilizaban carruajes, o la gente iba a caballo, cositas así. O sea que es un efecto muy básico, un efecto hecho con nada, y la verdad que sobre todo muy efectivo. Después, evidentemente, cuando ya está en 1912, vemos toda la recreación del hotel, cómo está ambientado, el diseño de producción, el diseño de vestuario, que por cierto estuvo nominado a un Oscar, y claro, vemos cómo lo han cambiado todos, y entonces ahí ya te metes directamente en esa época en la película, porque es una auténtica alucinada, sinceramente. De hecho, para que hubiera ese cambio de contraste del presente, año 1980, y del pasado, 1912, utilizaron dos tipos de películas diferentes por aquella época. Utilizaron para el presente Kodak, que daba como unos colores un poquito más azulados, más grisáceos, como un presente más triste, por decirlo de alguna manera, encarnado
o básicamente centrado en el personaje de Richard Collier, en ese escritor de obras de teatro que tiene un momento de crisis y entonces por eso esos colores. Y después en la época de 1912 pues todo como más alegre, todo como más colores pastel, que de hecho se inspiraron en algunas obras pictóricas del pintor Edgar Degas, porque veían ellos que el contraste este de color pastel y tal iba mucho mejor para la época antigua en la película, y entonces utilizaron película Fuji, porque en aquella época era la que daba esa sensación de colores pastel, para que veáis que estaba todo estudiado. Después tocaría la música, que la verdad que la música de la película tiene una melodía, la melodía romántica, que es una especie de versión de Paganini, de Rachmaninoff, que se escucha durante varias veces en la película a piano, se escuchan discos, se escucha y tal, que es lo que te va metiendo en situación y lo que te hace que te creas esta historia de amor de los personajes. Pero por otro lado, no tenían dinerico para contratar a un compositor de banda sonora, porque ya os digo que tenían 4 millones. ¿Qué pasó? Tú fíjate lo que es, lo que yo digo, las casualidades, o quizá no. Jane Seymour era amiga de un compositor bastante conocido por la época y conocido también ahora. No sé si os sonará, John Barry. Yo creo que sí que suena John Barry. Y entonces le dijo, oye, mira, ¿por qué no te miras este guión, esta película que estoy haciendo y tal? Y a ver si nos podrías hacer el favor, por 4 dinericos, de hacer la banda sonora. Curiosamente John Barry, o lamentablemente John Barry en aquella época, justo con una diferencia de 6 meses, invierno y primavera, había perdido a su padre y después a su madre. Estaba en una época, también así un poco oscura, melancólica, y entonces eso le ayudó, esa experiencia tan negativa en su vida, para recrear una banda sonora así con toques románticos y sobre todo melancólico, porque la película tiene mucha melancolía, sobre todo en su parte final de la banda sonora. Y la verdad que le salió una banda sonora redonda. Hay algunas diferencias entre la película y la novela, que además ya sabéis que Richard Matheson él mismo se adaptó su novela a guión, pero supongo que para un tema comercial o alguna cosa así, o a lo mejor para que fuera un poco más barato, no lo sé. Se hicieron alguna serie de cambios y también para sorprender al público unas cuantas cosas que las comentaré. En la novela, Richard viaja del año 1971 a 1896. Y en la película es de 1980 a 1912. Ese ligero cambio para empezar. Después, ojo que aquí viene una cosa gorda, pero que en la película no en ningún momento lo explican, por lo tanto eso se puede considerar que no es parte de la historia de la película. En la novela Richard se entera que tiene un tumor cerebral. Y se puede sugerir o se puede entender que a lo mejor todo esto, el viaje en el tiempo, esa historia de amor y todas esas cosas, pueden ser alucinaciones o cosas que han pasado por su mente debido al tumor cerebral que tiene, que además es un tumor cerebral terminal. Y por eso también tiene un final diferente en la película al del libro. Después la escena en la que la anciana le entrega el reloj a Richard en la parte principal de la película, eso en el libro no sale, pero bueno, fue como una especie de hilo conductor para que el tema del reloj fuera una cosa bastante importante también en la trama. Como os comentaba, otra de las diferencias grandes es la muerte de Richard en la novela, diferente de lo que pasa en la película. En la novela básicamente muere de tristeza después de todo lo que pasa, de los acontecimientos que han pasado, y aparte, pues por su tumor que es cerebral, porque es terminal. Y sin embargo, en la película muere por una mezcla de tristeza, de melancolía y como que se abandona después de los acontecimientos que pasan en la parte final. Y entonces decide pues dejarse morir porque no vale la pena vivir después de haber perdido a su gran amor, que no es otra que Elise. Algunas curiosidades, ya sabéis que me gustan traer curiosidades en estos vídeos, aunque sean breves curiosidades. El retrato o la fotografía de Elise, que también es una parte fundamental de la trama, porque es lo que conduce a Richard a investigar y todo el rollo, y que hay un momento en la película que, bueno, que veremos el tema del retrato y tal, se hizo antes de empezar a rodar nada, porque claro, tenían que tenerlo preparado. Pero Christopher Reeve dijo que en ningún momento quería ver el retrato porque quería sorprenderse a la hora de rodar la escena. ¿Qué hicieron? Lo taparon con una tela que iba enganchada a un cordel.
Cuando él entra a la sala aquella de las antigüedades o la sala histórica del hotel y se gira, en ese momento fue cuando tiraron de la tela y destaparon el retrato, y entonces la sensación de sorpresa y que vemos en la cara de Christopher Reeve, con este caso del personaje de Richard, es totalmente real. Curiosamente, si os fijáis en el retrato, como pasa muchas veces con cuadros y tal, cuando él lo va mirando, o si lo miras tú, parece que te siga con la mirada, que eso pasa con muchos cuadros y tal. Y eso es una técnica que se llama trampa en el ojo, o más conocida como trampantojo, que es una técnica especial pictórica que te provoca esa sensación de que te estás siguiendo con la mirada al retrato y que a veces da bastante más rollete. Curiosamente, en la película pasan 45 minutos, dura 1 hora y 45 minutos, hasta que Richard y Elise tienen su primer, o podríamos decir su segundo encuentro. Y vemos que hay una química total entre ellos, que parece que de verdad se hayan encontrado y que se hayan quedado los dos ahí, vamos, flechados y todo el rollo. Pues esa escena tardaron un día en rodarla, o sea que repitieron, hasta que quedó una toma que le agradó al director, a Janot, para que quedara bien. Y en todas las que se repitieron, no sé cuántas veces se llegaron a repetir, parece la sensación de que de verdad se hayan visto por primera vez y haya un flechazo, pero vamos, total, o sea, lo hacen súper bien. Después hay una escena en el teatro que tiene una obra, Liz, que está allí pues actuando, y el personaje de Richard está entre el público, y ella tiene como una especie de monólogo que básicamente se lo está diciendo al personaje de Richard. Y esto se rodó pues con el público, con Christopher Reeve allí en la grada y todo el rollo. Pero hubo un problema en esa toma, y después a la hora de repetirla el teatro estaba vacío y no había público, ni estaba Christopher Reeve ni nada. Y entonces Jane Seymour se tuvo que dirigir al equipo que estaba en la grada y a Richard Matheson, que le hizo el contrapié de Christopher Reeve porque vino ese día a visitar el set de rodaje. Y básicamente todo el monólogo se lo solté, pero el montaje ese que está ahí en la película parece realmente que sea la primera toma, pero no, es la segunda. Otra curiosidad es la escena del picnic en la habitación en el tramo final. En esa escena, justo antes de rodar, Christopher Reeve se había enterado de que iba a ser padre por primera vez porque habló con su mujer y le dijo que estaba embarazada. Y ese día pues estaba, pues imaginaros, el Christopher Reeve estaba pues deseando volver a su casa, ver a su mujer, estaba todo loco. Y gracias a Jane Seymour pues se pudo rodar bien la escena porque estaba muy distraído y tuvieron que repetir, ella tenía que centrarlo y decirle no, por aquí, tal, no sé qué, porque él estaba de me quiero ir a ver a mi mujer, me vuelvo loco. Estando allí rodando la película en el cine local, se hizo una proyección, evidentemente aprovecharon que los tenían allí a Christopher Reeve, de Superman. Pero curiosamente falló el sonido al principio de la película, y Christopher Reeve, como se sabía sus diálogos de memoria, se levantó y empezó a decirlos mientras que arreglaban el tema del sonido. Y la gente pues allí aplaudiendo y alucinando que tuvieran allí a Christopher Reeve repitiendo junto con la imagen de la película sus diálogos como Clark Kent Superman. Bueno, la película la verdad es que pasó sin pena ni gloria, porque hubo una huelga de actores, no se hizo promoción casi de la película, y finalmente duró 2 semanas en cines, y prácticamente casi nadie la vio, o sea que fue un fracaso para la Universal. Pero con el paso del tiempo la emitieron en televisión, en uno de los canales de la Universal, y empezaron a recibir tanto los actores como los productores, como el director, cartas diciendo que había sido una película maravillosa, que les encantaba, que era una locura y que se habían enamorado de ella, y empezó poco a poco a convertirse en una película de culto, como hasta ahora, que os voy a explicar una serie de cosas que han ido pasando, porque se hizo hasta un club de fans y una auténtica locura. En el año 1990, un fan de la película, Bill Shepard, hizo como una especie de fundación, la fundación de Somewhere in Time, y básicamente se reúnen una vez al año en el hotel este del Gran Hotel, allí en Michigan, en la isla McKinnon, y celebran como una especie de convención como podría ser de Star Wars, de Star Trek y algunas cosas así. Pero no lo perdáis porque algunas de ellas han acudido tanto director como actores, como equipo en general. Por ejemplo, en el año 1990 acudió Christopher Reeve con su mujer y acudió también Jane Seymour, pues allí para presentarle y tal. Pusieron una placa también en la roca que hay junto a los árboles donde se rodaron la escena, donde se juntaban por primera vez o se ven por primera vez el personaje de Richard y de Elise, con la frase de eres tú y allí sigue. Otra curiosidad es que hacerse socio de este club de fans cuesta $19,12, que básicamente es la fecha 1912 donde transcurre pues la mayoría de acción de la película, de viaje del tiempo y tal. Aparte,
recaudaron dinero, todos los miembros del club, para pagar la estrella en el Paseo de la Fama de Christopher Reeve, donde también acudió allí, pues él con su mujer, con Gene Seymour también lo acompañó y tal. Porque el tema de las estrellas estas, en el Paseo de la Fama de Hollywood y tal, te la pagan. Muchas veces es la asociación de comerciantes de allí, de la ciudad, de la zona de Hollywood, la que te paga y te pone, o te dice, pues mira, vamos a poner la estrella este año a no sé quién, y la pagan ellos. Y en este caso, quien pagó para poner la estrella de Christopher Reeve fue el club de fans de Somewhere in Time. Además, el club normalmente tiene en su página web y tal, comercializa pues diferentes Blu-ray, me imagino que ahora, en su época VHS, DVDs y tal, con las diferentes convenciones, las entrevistas, con la gente que acude pues a presentar la película. A lo mejor pues, aparece Gene Seymour, aparece Christopher Reeve y una serie de personajes, el director, y todo esto pues es como una especie de merchandising que tienen ellos para celebrarlo. Incluso se hizo un pase en la ciudad de Nueva York donde acudió un montón de gente que son super fans de la película. Yo la verdad es que, mira, he tenido una historia extraña con esta película, tenía ganas de tenerla, es curiosa, después cuando la vi, se me vinieron una cantidad de recuerdos y una cantidad de cosas a la cabeza que me volví loco, y que yo ya os digo, aunque sea una historia de amor, bueno, nada más que tenéis que ver la portada, Christopher Reeve y Gene Seymour, que están aquí súper acaramelados, pero yo, como película de viajes en el tiempo, historia romanticona, y no sé, y aparte con unos toquecillos de humor que Christopher Reeve, ya veréis que tiene algunos toques que recordará al Clark Kent, sobre todo de la primera Superman. La verdad que yo lo estaba viendo y yo decía, hostia, Christopher, tío, me recuerdas un montón a aquellos manerismos que tiene y aquellas cosas que tiene, aquellos gestos en la parte humorística de Clark Kent, el personaje de Christopher Reeve en Superman. Y yo creo que es una película a descubrir. Es una película que tiene una legión de seguidores y la verdad que, no sé, es una historia muy sencilla. Ya os digo, una película que costó 4 millones, que fue un fracaso, ahora se ha convertido en película de culto. Y yo, sinceramente, os la recomendaría, pues yo que sé, para cambiar, para aquello que tenéis un día así un poco raruno, por decir algo, un poco melancólico. Yo creo que es una película muy recomendable. Yo que sé, o si tenéis vuestra pareja, yo que sé, habéis conocido el primer amor, yo que sé, ya veis que estoy un poco así tiernuzco, me pongo tiernuzco con este tipo de películas. Yo lo recomendaría. Así que bueno, darle una oportunidad si la habéis visto, si sois seguidores de toda la vida, si sabéis algún dato más, porque sabéis que siempre se me puede escapar alguna cosa, aunque haya hecho un poco de investigación o un mucho de investigación, pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios. Si no la conocíais y cuando la veáis y todos esos rollos, aunque yo os haya hecho algunas cositas y os haya desvelado algunas cosas de la trama, pero yo creo que siempre es mejor verla para sacar vuestra opinión, pues me dejáis comentarios también, dar like, suscribiros, compartir el vídeo y todas esas cositas. Mira, un vídeo que la verdad que no pensé que iba a hacer, que ha venido así como la película vino a mi mente y tenía ganas de compartirlo con vosotros, algunas curiosidades y algunas cositas así. Y bueno, y aquí queda para la posteridad. Quién sabe, si en el año 3587 alguien recupera este vídeo que estoy haciendo y la película y se convierte en una película de super éxito. Nunca se sabe la vida, las casualidades, el destino, por dónde puede ir. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener un canal en YouTube hace 2 o 3 años? Nadie. No doy más la turra. Disfrutar del cine, de la serie, de todas esas cositas.